El amanecer cubría el valle con una luz pálida, casi tímida, que parecía arrastrar consigo los últimos restos de la niebla. En la habitación alta de la casa grande, Adriana observaba desde la ventana el horizonte y el perfil distante de los campos. La noche había sido interminable, cargada de pensamientos que no se disolvían con el alba. En la mesa, el documento que José Luis le había entregado seguía abierto, con su nombre escrito al pie como una cicatriz. Aquella firma representaba mucho más que un acuerdo. Era la línea que dividía el pasado del futuro, la obediencia de la decisión. Por primera vez, Adriana había actuado sin pedir permiso a nadie, y esa independencia que tanto había deseado le pesaba como una culpa. En el corazón de la hacienda, el mayordomo repasaba cada frase del pacto con una precisión casi dolorosa. José Luis, acostumbrado a vivir entre secretos ajenos, sabía que aquel gesto marcaría un antes y un después. Había jurado servir a los Gálvez de Aguirre durante toda su vida, pero ahora, su lealtad había cambiado de lugar. Ya no servía a un apellido, sino a una causa. Lo hacía por justicia, pero también por cansancio. Demasiados años contemplando cómo los poderosos del valle convertían el amor en moneda y el honor en fachada. Conocía los riesgos de ponerse frente a Victoria de la Cruz, una mujer que había hecho del control su manera de respirar. Y aún así, había decidido actuar. Rafael Gálvez, mientras tanto, recorría a caballo los caminos húmedos que separaban su finca de los linderos del bosque. El aire frío le golpeaba el rostro, pero lo que lo mantenía en vilo no era el viento, sino la sensación de que algo se le escapaba de las manos. Desde hacía días, notaba a Adriana distinta, más lejana, envuelta en un silencio que no entendía. Intentaba persuadirse de que era solo cansancio, pero en el fondo presentía que aquel silencio escondía una decisión. Su amor por ella, tan profundo y lleno de contradicciones, parecía de pronto frágil ante las presiones del linaje, la ambición de su madre y la sombra interminable de Victoria. La duquesa, por su parte, despertó más temprano que de costumbre. En el momento en que su doncella le informó de que su sobrina había pasado la tarde anterior en el despacho del mayordomo, supo que algo había ocurrido. Su intuición rara vez se equivocaba. Caminó lentamente por el pasillo, con ese aire altivo que la caracterizaba, hasta detenerse ante el retrato de su hermana Inés, colgado sobre la escalera principal. Allí, como tantas veces, habló en silencio con la memoria de los muertos. La voz interior de Victoria, la misma que la guiaba desde siempre, le recordó que todo lo que escapara de su control debía ser reconducido, y todo lo que no pudiera dominar, destruido. En el despacho, José Luis ya la esperaba. Había sentido el temblor de sus pasos antes de que la puerta se abriera. Su presencia era como un cambio de temperatura en el aire. Una corriente de frialdad que hacía vacilar incluso a los más valientes. Cuando ella entró, no hubo necesidad de palabras. El silencio lo dijo todo. Ella lo miró con esos ojos de acero que parecían diseccionar el alma ajena. Él, en cambio, sostuvo la mirada con la serenidad de quien ya ha elegido su bando. Sabía que ese instante equivalía a una declaración de guerra, aunque no se pronunció ni una sola amenaza. Victoria comprendió en un segundo que había perdido algo más valioso que el control de su sobrina. Había perdido el miedo que los demás le tenían. Poco después, la noticia de aquel enfrentamiento comenzó a correr entre los pasillos como un rumor imposible de contener. Los criados hablaban en voz baja, las cocineras detenían las manos sobre las ollas, los mozos de cuadra se miraban entre sí con la desconfianza de quien presiente un cambio de era. En las cocinas, Isabel Aguirre observaba cómo los sirvientes evitaban pronunciar el nombre de la duquesa, temerosos de provocar su ira. Pero ella conocía bien a Victoria y sabía que su furia no se apagaría con gritos, sino con estrategias. Cada castigo que imponía tenía una finalidad, y cada palabra que callaba escondía una venganza. Esa misma tarde, Isabel se acercó a Matilde para advertirle que su hermano había recibido un encargo desproporcionado, un aumento de trabajo decidido por Victoria como represalia. Matilde comprendió entonces que el castigo no era solo económico. Era una forma de humillación. Mientras escuchaba a Isabel, su mente viajaba al recuerdo de Mercedes, a la época en que ambas creían que la nobleza podía tener un rostro humano. Pero el tiempo y la codicia habían destruido esa ilusión. Ahora, cada gesto de Victoria era un recordatorio de que el poder, cuando se perpetúa, acaba pudriendo todo lo que toca. En otro extremo del valle, Rafael se detuvo junto a los establos, observando cómo Alejo acariciaba nerviosamente el cuello de su caballo. Lo conocía demasiado bien para no advertir que algo lo inquietaba.
En el rostro del joven se dibujaba la mezcla de amor y culpa de quien ha cruzado una línea invisible. Luisa, la criada que había robado su atención, se había convertido en su secreto más peligroso. Rafael sabía que en aquella casa los sentimientos eran una carga que costaba caro, y al mirarlo comprendió que no solo Adriana vivía dividida entre el deber y el deseo. El amor, en Valle Salvaje, era siempre una herida abierta. Mientras todo esto sucedía, Leonardo se encerraba en su habitación, incapaz de soportar las presiones de su padre. Don Hernando, obstinado y orgulloso, veía en el matrimonio con Irene la única manera de consolidar una alianza con los Gálvez de Aguirre. Pero Leonardo ya no era el muchacho obediente que había sido. En su interior se agitaba una rebeldía silenciosa, nacida del hastío y de la necesidad de elegir por sí mismo. No lo decía en voz alta, pero sentía una profunda repulsión hacia la idea de convertirse en una pieza de ajedrez dentro de un juego que no comprendía. Esa misma noche, Irene, recluida en su alcoba, repasaba las palabras de su hermano Rafael, las órdenes de su madre Isabel y los ruegos de don Hernando. Cada uno de ellos representaba una cadena distinta. A medida que caía la oscuridad, se convencía de que la única forma de salvarse era negarse a todos. Su corazón, lleno de miedo y lucidez, comprendía que prefería la soledad a un altar sin amor. Al amanecer siguiente, don Hernando visitó a Bárbara con la esperanza de encontrar en ella la voz de la razón. Pero lo que encontró fue un espejo de sí mismo. Bárbara lo escuchó en silencio, cansada de ser el instrumento de los hombres que creían manejar el destino de los demás. En sus ojos se leía un rastro de compasión, pero también de hartazgo. Cuando él se marchó, ella sintió que había llegado el momento de romper con su propio pasado. Por eso, más tarde, buscó a Irene en el jardín. La joven estaba arrodillada junto a los rosales, y Bárbara se agachó a su lado sin decir palabra. Entre ambas, el silencio se convirtió en una confesión compartida. Ninguna de las dos quería seguir fingiendo que la vida les pertenecía. En la otra punta de la finca, don Tomás terminaba de preparar su plan. Las manos, endurecidas por años de trabajo, no temblaban al ajustar las cerraduras del arcón donde escondía los planos de la casa grande. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podía costarle la libertad, pero el resentimiento era más fuerte que el miedo. Desde hacía tiempo, consideraba que su lealtad había sido pagada con desprecio. Luisa lo observaba desde la penumbra, atrapada entre la obediencia y el pánico. En su rostro se mezclaban la compasión y la desconfianza. Cuando Tomás le advirtió que, si caía, ella caería con él, comprendió que ya no había vuelta atrás. En ese instante, en otra parte del valle, José Luis se preparaba para la visita inevitable de Rafael. Sabía que el joven no tardaría en exigir explicaciones. Cuando lo vio entrar en el despacho, comprendió que el momento había llegado. Rafael no pronunció su pregunta en voz alta, pero la mirada lo decía todo. Necesitaba saber qué había hecho Adriana. El mayordomo, fiel a su estilo, no ofreció detalles. Solo le recordó que, a veces, proteger a quien se ama significa dejarla actuar por sí misma. Rafael salió de la habitación con el pecho ardiendo, incapaz de decidir si aquella advertencia era una traición o una promesa. Al caer la tarde, el sol tiñó los muros de la casa grande con un resplandor rojizo, como si el propio cielo quisiera anunciar la tempestad que se aproximaba. Victoria observó el horizonte desde el balcón, con una copa de vino entre los dedos. Sabía que la calma era apenas un disfraz. A su alrededor, todos los hilos que había tejido durante años comenzaban a enredarse, y aún así sonreía. Para ella, la intriga era una forma de arte, y el miedo ajeno, su más fiel aliado. Esa noche, en el silencio de su habitación, Adriana sintió por primera vez el peso completo de su elección. No era solo el pacto lo que la atormentaba, sino la consciencia de que cada paso que daba hacia su independencia la alejaba del amor y la familia que conocía. En su corazón convivían la esperanza y la culpa, el deseo de libertad y el miedo a perderlo todo. El valle dormía, pero dentro de sus muros el destino ya se había puesto en marcha, arrastrando a cada uno hacia un punto sin retorno. Al día siguiente, la lluvia amaneció sobre Valle Salvaje como una advertencia. El cielo, cargado de gris, parecía reflejar el estado de todos aquellos que habitaban la casa grande. Nada era como antes, y, aunque las rutinas seguían su curso, los caballos saliendo al trote, los criados abriendo las contraventanas, los campos desperezándose con el sonido de las campanas, se percibía algo distinto, un silencio más denso, como si el aire mismo contuviera la respiración ante lo que estaba por venir.
Victoria de la Cruz había pasado la noche sin dormir. La noticia del pacto entre su sobrina y José Luis la había herido en lo más profundo de su orgullo, y en la oscuridad de su habitación había trazado, paso a paso, la forma de responder. No iba a permitir que dos voluntades ajenas mancillaran su apellido. Había dedicado su vida entera a construir una reputación, a mantener a raya los rumores, a dominar un valle que se arrodillaba ante su sola presencia. No soportaba la idea de que Adriana, aquella niña que había criado como una prolongación de su propia ambición, se rebelara por amor. A media mañana, la duquesa bajó al salón principal con un porte impecable, aunque sus ojos brillaban con el fuego del rencor. Dio instrucciones a su doncella de que se convocara una reunión urgente con los administradores del valle, con los contables, incluso con el capataz de los viñedos. Nadie debía ignorar que el poder seguía residiendo en sus manos. Las órdenes fueron breves, pero cada palabra tenía el filo de una sentencia. En menos de una hora, la maquinaria del castigo comenzó a moverse. Los contratos de los jornaleros vinculados a la familia Salcedo se revisaron, los suministros que abastecían la pequeña hacienda de Adriana fueron bloqueados, y a los proveedores se les hizo saber que cualquier trato con ella debía ser autorizado por la duquesa. Era su manera de aislarla sin declararle la guerra abiertamente. Mientras tanto, en el ala más apartada de la Casa Grande, José Luis recibía la visita del notario. Había pedido que el documento firmado por Adriana se validara cuanto antes, sin sospechar que ese mismo gesto aceleraría la ira de Victoria. El notario, un hombre discreto y prudente, percibió la tensión en el aire, pero cumplió su trabajo sin preguntas. Cuando se marchó, el mayordomo quedó solo frente al escritorio, observando la hoja ya sellada con el emblema del valle. En teoría, aquel pacto garantizaba la protección de los trabajadores, la preservación de las tierras comunes y una reorganización de los recursos bajo la tutela de Adriana. En la práctica, era una amenaza directa al dominio de la duquesa. A la misma hora, en los jardines empapados por la llovizna, Adriana caminaba sin rumbo. El aire húmedo le pegaba el cabello al rostro, pero no le importaba. Sentía que cada gota que caía era un recordatorio del peso de sus decisiones. Había creído que firmar el pacto era un acto de libertad, pero ahora comprendía que la libertad también tiene un precio. Su mente no dejaba de volver a Rafael, a su mirada cargada de desconfianza la noche anterior, al silencio que se había interpuesto entre ellos como un muro. Quiso creer que el amor bastaría para explicarlo todo, pero en Valle Salvaje el amor nunca había sido suficiente. Rafael, por su parte, trataba de ahogar su inquietud en el trabajo. Pasó la mañana recorriendo los establos, revisando las cuentas del trigo, hablando con los hombres del campo. Sin embargo, cada gesto era mecánico, vacío. En el fondo, una sola idea lo atormentaba: la posibilidad de que Adriana le ocultara algo grave. Cuando finalmente la vio desde lejos, bajo el emparrado del jardín, comprendió que ya no podía posponer la conversación. Caminó hacia ella con paso firme, aunque su corazón golpeaba con fuerza. La encontró con la mirada perdida en el horizonte. No hubo reproches al principio, solo un silencio cargado de lo que no se decía. Rafael intentó leer en su rostro una respuesta, pero Adriana evitó mirarlo. En ese instante, entendió que el amor que los unía estaba siendo sometido a la prueba más cruel: la desconfianza. No le pidió explicaciones, porque sabía que ella no podía dárselas. Se limitó a decir unas pocas palabras, dichas más para sí que para ella, sobre el valor de la verdad y el peso de las mentiras. Luego se alejó despacio, dejando tras de sí la sensación de una grieta que ya no podría cerrarse fácilmente. En la distancia, José Luis los observaba desde la galería del piso superior. Conocía demasiado bien las consecuencias de sus actos. En sus ojos había un rastro de compasión y otro de resignación. Había protegido a Adriana como a una hija, pero también sabía que cada protección encierra una traición invisible: la de decidir por el otro. Por eso, cuando vio cómo Rafael se alejaba sin volver la vista atrás, comprendió que el precio del pacto empezaba a cobrarse. Sin saberlo, Victoria ya había ordenado que se filtraran rumores sobre la validez del documento. Mandó a su asistente de confianza a visitar discretamente a algunos notables del valle para insinuar que la firma de Adriana era inválida por falta de consentimiento de su tutora legal. La maniobra surtió efecto. En cuestión de horas, los comentarios se multiplicaron. En la taberna del pueblo se hablaba de la joven que había osado desafiar a su tía, y en los mercados las mujeres cuchicheaban sobre un amor que la estaba llevando a la ruina. Adriana se convirtió, sin buscarlo, en el epicentro de una tormenta de desprestigio.
Por la tarde, Isabel Aguirre visitó a Victoria en su salón privado. Llevaban semanas sin hablar con franqueza, pero la tensión reciente había roto la distancia. Isabel, más pragmática que emocional, sabía que la duquesa estaba a punto de sobrepasar un límite. Intentó disuadirla, recordándole que los conflictos internos entre las familias solo debilitaban el prestigio del linaje. Sin embargo, Victoria no escuchó. Su mente estaba fija en un solo propósito: destruir la alianza entre José Luis y su sobrina, aunque eso significara arrasar con medio valle. Mientras tanto, en los talleres del ala este, Matilde trabajaba junto a su hermano, que apenas podía sostenerse por el cansancio. El exceso de tareas impuesto por Victoria empezaba a cobrar víctimas. Isabel, que supervisaba desde la distancia, sentía un peso moral al ver cómo los castigos recaían sobre los inocentes. Pero el miedo a enfrentarse directamente a la duquesa era demasiado grande. Solo Matilde parecía mantener viva una pequeña chispa de rebeldía, convencida de que la justicia debía llegar, aunque tardara. Esa misma noche, cuando la lluvia cesó y el valle quedó envuelto en un silencio casi sobrenatural, José Luis regresó a su despacho. La casa dormía, pero él no. Releyó el pacto por última vez. En la penumbra, las palabras parecían adquirir un poder casi espiritual. Protección, equilibrio, dignidad, eran términos que había elegido con cuidado, como si quisiera dotar al documento de un alma. Sin embargo, sabía que, en manos equivocadas, aquel papel podría volverse un arma. Al otro lado del corredor, Adriana intentaba conciliar el sueño. El recuerdo del rostro de Rafael la perseguía. Se preguntaba si había sido demasiado impulsiva, si debió esperar, si debió confiar menos en José Luis y más en su intuición. Pero cada duda se mezclaba con el miedo a Victoria, una figura que, desde la infancia, se había erigido como una fuerza omnipresente. Había aprendido a amarla y temerla al mismo tiempo, a buscar su aprobación mientras soñaba con liberarse de ella. Ahora, por primera vez, sentía que esa liberación era real, y sin embargo, no se sentía libre. En otro extremo de la propiedad, Rafael se refugió en la vieja capilla abandonada junto al río. Era su lugar secreto, el único espacio donde podía pensar sin ser interrumpido. La humedad impregnaba las paredes, y el sonido del agua se mezclaba con el crujir de las ramas. Se sentó frente al altar roto y pensó en su padre, en las veces que don Leopoldo le había hablado del deber, del nombre, del legado. Pero nunca del amor. Comprendió entonces que tal vez el error no era de Adriana, sino suyo, por intentar conciliar un sentimiento puro con un mundo que vivía de apariencias. A la mañana siguiente, el sol volvió a brillar, pero ya nada parecía luminoso. Los rumores habían llegado hasta los criados, y el ambiente en la casa grande se volvió tenso, casi irrespirable. José Luis fue citado por Victoria. La conversación fue breve y brutal. Ella no gritó, pero cada palabra fue una puñalada. Lo acusó de traición, de ingratitud, de haber olvidado su lugar. Él no se defendió, aceptó el peso de las acusaciones con una calma que solo tienen los hombres que ya no esperan perdón. Al salir del despacho, sintió que todo lo que había construido en décadas se derrumbaba detrás de aquella puerta. Adriana lo encontró en el pasillo poco después. No hubo palabras entre ellos, solo una mirada compartida, llena de comprensión. José Luis inclinó ligeramente la cabeza, como quien acepta el destino sin necesidad de explicaciones. En ese gesto silencioso, ella comprendió que estaba sola. Al caer la tarde, Rafael regresó. El día entero había sido un tormento. Llevaba la intención de hablar con ella, de poner fin a las dudas, pero cuando la vio, todo su valor se desvaneció. En los ojos de Adriana ya no había súplica, sino una calma dolorosa. Entendió que ella había elegido su camino y que ningún amor, por profundo que fuera, podría desviarla de esa senda. Se marchó sin mirar atrás, mientras ella, desde la ventana, observaba su figura alejarse entre los caminos. En los días siguientes, el valle entero pareció detenerse. Las tareas se cumplieron como por inercia, los trabajadores hablaban lo justo, las campanas de la iglesia sonaban con una tristeza inexplicable. La vida continuaba, pero algo esencial se había quebrado. Victoria, desde su torre de poder, creía haber recuperado el control, pero en el fondo intuía que la semilla de la rebelión ya estaba plantada. José Luis aguardaba el momento de enfrentar las consecuencias, y Adriana, en el silencio de su habitación, comprendía que el amor no basta para salvar a nadie cuando el precio es traicionarse a uno mismo.
El amanecer volvió a encontrar el valle cubierto por una calma engañosa. Tras la tormenta de los días anteriores, el cielo se había despejado, pero en la casa grande todo seguía oliendo a traición. Las criadas hablaban en susurros, los mozos evitaban cruzarse con los superiores y el sonido metálico de los cubos en el patio resonaba como un recordatorio de la tensión invisible que reinaba entre las paredes. Nadie se atrevía a mencionar el nombre de José Luis, aunque todos sabían que había sido apartado de sus funciones. En las primeras horas de la mañana, la duquesa había firmado la orden que lo relevaba de su cargo de mayordomo principal, justificándolo con palabras suaves: necesidad de reorganizar la servidumbre. En realidad, no era más que la venganza revestida de protocolo. Los criados vieron cómo el hombre que durante décadas había mantenido el orden de aquella casa salía con paso sereno, llevando consigo solo una pequeña maleta y el gesto cansado de quien ha comprendido demasiado tarde que la lealtad, en Valle Salvaje, nunca es correspondida. Victoria lo observó desde el balcón del piso superior. En sus ojos no había satisfacción sino una especie de triunfo vacío. Sabía que había ganado la batalla, pero también intuía que aquel hombre se llevaría consigo algo que no podría recuperar: la confianza de los suyos. Mientras lo veía alejarse por el sendero, una corriente fría recorrió su espalda. Por primera vez en años, sintió miedo, no del castigo divino ni de la opinión ajena, sino de la soledad que empieza a pesar cuando ya no queda nadie a quien dominar. José Luis, al abandonar los terrenos del palacio, no miró atrás. Caminó despacio, deteniéndose solo una vez para observar los campos que había cuidado toda su vida. Allí, cada piedra, cada árbol, tenía el recuerdo de un secreto guardado. Sabía que Victoria intentaría borrarlo todo, reescribir la historia a su conveniencia, pero también sabía que el tiempo conserva lo que la mentira no puede destruir. A media mañana, los rumores comenzaron a extenderse. Se decía que el mayordomo había robado dinero de las cuentas de la familia, que había engañado a los administradores, incluso que su pacto con Adriana no era más que un intento de apoderarse de las tierras. La duquesa no necesitó pronunciar esas palabras, bastó con que una de sus criadas comentara la historia en el mercado del pueblo. Las habladurías hicieron el resto. En pocas horas, el nombre de José Luis, que antes inspiraba respeto, se convirtió en sinónimo de traición. Adriana se enteró de todo por casualidad, cuando una de las costureras del taller bajó la voz al verla pasar. Al principio no comprendió. Creyó que exageraban, pero cuando leyó los rostros, comprendió que las mentiras ya habían echado raíces. Aquella misma tarde, intentó buscarlo, pero nadie sabía a dónde había ido. Se sintió atrapada, prisionera de un silencio que pesaba más que cualquier culpa. El documento que debía traer justicia se había transformado en la prueba de su ruina. Mientras tanto, Rafael comenzaba a percibir que algo no encajaba. Las cifras de las cuentas agrícolas no coincidían con las versiones que le daban, y el nuevo administrador, nombrado por Victoria, evitaba responder con claridad. Poco a poco, la duda fue abriéndose paso. Empezó a revisar los papeles del pacto y comprendió que aquel documento no tenía nada de fraudulento. Contenía medidas sensatas, una redistribución justa de los beneficios y una cláusula que protegía a los trabajadores de los abusos. Aquello no era un intento de robo, sino un acto de equidad. Por primera vez, Rafael comprendió que el enemigo no era el papel, sino quienes temían perder poder. La revelación lo golpeó con una mezcla de rabia y vergüenza. Se sintió cómplice involuntario de una injusticia. Recordó las veces que había dudado de Adriana, las noches en que había permitido que el orgullo pesara más que la confianza. En el fondo, la amaba, pero su amor había estado siempre teñido de la herencia familiar. Esa necesidad de controlarlo todo, incluso los sentimientos. En la casa grande, Victoria seguía con su estrategia. Había decidido organizar una cena con los notables del valle, una velada que debía restablecer su imagen y demostrar que nada podía afectarla. Mandó preparar los salones con flores, hizo desempolvar la vajilla de porcelana que solo se usaba en las grandes ocasiones y ordenó que Irene y Leonardo asistieran juntos, como símbolo de la alianza que aún pretendía sellar. Nadie se atrevió a contradecirla, aunque en los pasillos se respiraba el malestar. Matilde, que trabajaba en la organización del banquete, fue testigo de las conversaciones que se cruzaban a media voz. Escuchó cómo Victoria daba instrucciones para que durante la cena se mencionara la irresponsabilidad de ciertos jóvenes que, por amor, arruinan la reputación de sus familias. Era evidente a quién se refería. Aquella noche no solo pretendía celebrar su poder, sino humillar a su sobrina ante todos.
La jornada transcurrió lenta. Adriana permaneció en su habitación, evitando salir. Desde el balcón veía el ir y venir de los criados, las luces que se encendían en el salón principal, los carruajes que llegaban con invitados. Cada sonido del festejo era una punzada en el pecho. Pensó en marcharse, en huir del valle, pero algo la detuvo, la conciencia de que escapar sería concederle la victoria definitiva a su tía. Decidió resistir, aunque ello significara exponerse al desprecio. Cuando la música comenzó a sonar y las risas llenaron los corredores, Matilde subió al ala norte con una bandeja fingiendo llevar vino. En realidad, iba a verla. La encontró de pie, inmóvil, como una figura de cera. Le habló con voz baja, casi maternal, asegurándole que no todos creían las mentiras de la duquesa. Le contó que había oído cómo José Luis planeaba regresar, que no se había marchado lejos, que estaba reuniendo pruebas para limpiar su nombre. Aquella noticia encendió en Adriana una chispa de esperanza. No lloró, pero sus ojos recobraron una luz que hacía tiempo no mostraban. Mientras tanto, en el salón de la cena, Victoria desplegaba su teatralidad. Vestida de negro, con un collar de perlas que brillaba bajo las lámparas, presidía la mesa con la serenidad de quien cree tenerlo todo bajo control. Entre copa y copa, insinuaba anécdotas sobre la ingratitud de ciertos miembros de la familia, y los presentes asentían sin atreverse a preguntar más. Pero a mitad de la velada, algo cambió. Rafael, que había permanecido en silencio, se levantó. Con voz firme, preguntó si las palabras de su tía estaban dirigidas a Adriana. El murmullo que siguió fue un cuchillo en el aire. Victoria, sorprendida por la audacia, intentó sonreír, pero su gesto se congeló cuando él continuó. Explicó, sin alzar la voz, que había leído el documento y que no contenía nada deshonesto. Que si había una falta, no era la de su prometida, sino la de quienes temen la justicia. El silencio fue absoluto. Isabel bajó la mirada, consciente de que la confrontación pública sería recordada. Victoria, con una calma que solo da la rabia contenida, ordenó levantar la cena. La velada terminó de forma abrupta, dejando tras de sí un aire enrarecido. En los pasillos, los criados comentaban que nunca antes alguien se había atrevido a desafiarla frente a todos. Esa noche, mientras la duquesa se encerraba en su estudio para planear la represalia, Rafael caminó hasta la casa de Adriana. No la encontró. Matilde le informó que había salido hacia el pueblo, probablemente en busca de José Luis. Sin pensarlo, tomó su caballo y salió tras ella. El camino estaba cubierto de barro. La luna apenas iluminaba la senda. En medio del silencio, Rafael pensaba en todo lo que había perdido por su propio orgullo. Cuando finalmente la alcanzó, cerca del viejo puente, la vio detenida, mirando el reflejo del agua. No la llamó, se quedó observándola desde lejos, comprendiendo que, aunque sus destinos estuvieran entrelazados, ella ya había dado un paso hacia una libertad que tal vez él no podría seguir. Adriana, sin saber que él la observaba, sacó de su abrigo el documento del pacto. Lo sostuvo entre las manos y lo miró a la luz temblorosa de una linterna. Aquel papel, que debía simbolizar la esperanza, se había convertido en el motivo de su dolor. Sin embargo, en el fondo sabía que no podía destruirlo. Representaba algo más grande que su sufrimiento. La posibilidad de un futuro distinto para quienes nunca habían tenido voz. Lo guardó de nuevo y siguió caminando, decidida a no rendirse. En la madrugada, José Luis la esperaba en la pequeña casa de piedra junto al molino, un lugar que pocos recordaban. Había pasado los últimos días allí, reuniendo documentos, buscando testigos, intentando armar la verdad que demostraría su inocencia. Cuando la vio llegar, comprendió que su sacrificio no había sido en vano. Había arriesgado todo, pero al menos no estaba solo. En la casa grande, mientras tanto, Victoria despertó con la certeza de que algo se le escapaba. Sentía que el control se desmoronaba poco a poco, como la arena entre los dedos. Su mirada se perdió en los retratos de sus antepasados, en los rostros rígidos que parecían observarla desde el pasado. Por primera vez, se preguntó si su ambición la había llevado demasiado lejos. Pero el pensamiento duró apenas un instante. Enseguida volvió a su viejo impulso de lucha. No sabía vivir de otro modo. Al amanecer, el valle entero olía a cambio. Los jornaleros comentaban que algo estaba por suceder, que la justicia parecía moverse por fin entre las sombras. Adriana y José Luis, desde el molino, preparaban la defensa que podría devolverles el honor. Rafael, desde su finca, miraba hacia el horizonte con el deseo de reparar el daño.
Y Victoria, encerrada en su fortaleza de mármol, comprendía que la guerra que había iniciado ya no se libraba en los salones, sino en las conciencias de quienes alguna vez la temieron. El sol apareció finalmente, filtrándose entre las nubes como una promesa incierta. El valle respiró con alivio y con miedo. Nadie sabía aún que lo peor estaba por llegar, pero todos sentían que, tras ese amanecer, nada volvería a ser igual. El nuevo amanecer trajo consigo un aire más denso, una calma que no era paz sino el preludio de la confrontación. En el molino, Adriana y José Luis repasaban los papeles extendidos sobre una mesa tosca, iluminados por la luz oblicua del amanecer. Afuera, el rumor del agua servía de música a un silencio lleno de tensión. No hablaban mucho, había entre ellos una comprensión que no necesitaba palabras. Sabían que lo que iban a intentar era casi imposible. Enfrentarse a Victoria significaba desafiar el sistema entero que mantenía el valle bajo su control. Pero ninguno pensaba retroceder. José Luis había pasado la noche en vela, releyendo las cuentas antiguas, buscando los registros que demostraban que nunca había tomado nada para sí. Cada número era una defensa, cada recibo, un pedazo de verdad arrancado al olvido. Sabía que su reputación no se restauraría con simples documentos. La duquesa tenía el poder de hacer que la verdad sonara como mentira. Por eso, la clave sería el pueblo, las voces que habían trabajado bajo sus órdenes durante años. Si lograban que esos hombres y mujeres hablaran, nada podría silenciarlos. Adriana lo observaba mientras él clasificaba los papeles. En su rostro se mezclaban la gratitud y una especie de dolor callado. Veía en aquel hombre una figura paterna que había reemplazado el vacío dejado por la muerte de su propio padre. Pero también sabía que la devoción de José Luis hacia la justicia lo empujaba a sacrificarse. Temía que, en su intento por protegerla, él terminara pagando con algo más que su puesto. Al mismo tiempo, en la casa grande, Victoria desayunaba sola en el gran comedor. Las tazas y los cubiertos estaban alineados con precisión, pero nadie se atrevía a servirla. Desde la noche anterior, tras el desafío de Rafael, el personal se movía con una cautela diferente, como si el miedo que ella siempre había provocado se estuviera desgastando. Esa pérdida de autoridad la corroía más que el escándalo. Cada sonido, cada paso en el pasillo, le recordaba que el poder se sostiene mientras los demás lo creen absoluto. Durante la mañana, uno de los criados le informó que Rafael había salido temprano hacia el pueblo. Ella fingió indiferencia, pero su corazón dio un salto. Sabía lo que eso significaba, el muchacho había decidido tomar partido. Mandó a su asistente más fiel a seguirlo y, al quedarse sola, apretó los puños sobre la mesa. La idea de que su propio sobrino se aliara con su sobrina la llenaba de una rabia fría, casi serena, la más peligrosa. En su mente, empezó a formarse un nuevo plan. Si no podía derrotarlos con honor, los destruiría con el rumor. Rafael llegó al molino poco antes del mediodía. Había cabalgado con la determinación de quien ya no teme las consecuencias. Cuando vio a Adriana, sintió que el peso de los últimos días se le aligeraba, aunque solo fuera por un instante. No necesitaba pedir perdón, ella lo entendió al mirarlo. Aún así, la distancia emocional seguía ahí, frágil pero real. Se sentó junto a ellos, revisó los documentos y comprendió la magnitud de lo que intentaban. Lo que tenían en las manos no era solo una defensa, sino la historia misma del valle escrita desde abajo. Decidió entonces que pondría su nombre junto al de ellos. Mientras el molino se llenaba de esperanza silenciosa, en el pueblo comenzaban a circular nuevas versiones. Algunos trabajadores recordaban que José Luis siempre había sido justo, que había pagado los jornales sin retraso y defendido a los peones frente a los abusos. Otros, en cambio, repetían lo que habían oído de las bocas afiladas de la casa grande. El valle se dividía lentamente, como una tierra que se abre por una grieta invisible. Esa tarde, un acontecimiento imprevisto sacudió la hacienda. Uno de los mozos, Amadeo, fue hallado inconsciente cerca de los establos. Los criados corrieron a socorrerlo, pero la noticia llegó deformada a los oídos de Victoria. Alguien dijo que el joven había sido atacado por hombres enviados por José Luis. Sin verificar nada, la duquesa aprovechó el rumor. Mandó un mensaje urgente al pueblo, asegurando que los traidores del molino habían cruzado la línea. Aquella mentira encendió una chispa que pronto se convirtió en incendio. En cuestión de horas, un grupo de trabajadores, confundidos y asustados, se presentó frente al molino exigiendo explicaciones. José Luis salió a recibirlos con calma, pero el miedo es más fuerte que la razón cuando se alimenta de sospechas. Los gritos crecieron,
Los reproches se mezclaron con la rabia acumulada por años de injusticia. Adriana, desde dentro, escuchaba la confusión y sintió el impulso de salir, pero Rafael la detuvo. Comprendía que cualquier gesto suyo sería usado en su contra. Fue José Luis quien, con voz firme, pidió ser escuchado. Habló de su vida en la hacienda, de las veces que había intercedido por ellos ante la duquesa, de cómo el pacto no pretendía otra cosa que garantizarles un futuro más digno. Poco a poco, las voces comenzaron a apagarse. Los hombres, avergonzados, se miraron entre sí. Uno de ellos, un viejo jornalero llamado Pascual, dio un paso adelante y confirmó lo que todos sabían, que José Luis nunca había robado nada, que si alguien había mantenido viva la esperanza entre los trabajadores, era él. Las palabras del anciano se extendieron como una brisa que limpia el aire. El grupo se dispersó lentamente, dejando tras de sí la sensación de que el miedo empezaba a perder su dominio. Esa misma noche, Rafael regresó solo a la casa grande. Quería enfrentar a Victoria con la verdad. Cuando cruzó el umbral, el silencio del palacio lo envolvió como un eco de tiempos antiguos. La encontró en el estudio, sentada frente a un retrato de su hermana Inés. No habló de inmediato, la observó largo rato, tratando de comprender en qué momento aquella mujer, que alguna vez había sido símbolo de fortaleza, se había convertido en prisionera de su propia soberbia. Cuando por fin rompió el silencio, su voz fue serena pero firme. Le dijo que sabía todo, que había visto los documentos y que no había crimen alguno. Que la injusticia, esta vez, llevaba su firma. Victoria lo escuchó sin moverse, pero su respiración delataba la furia contenida. No contestó, se limitó a girar el rostro hacia la ventana. En ese gesto había algo de derrota y algo de desprecio. Rafael comprendió que no obtendría arrepentimiento alguno. Dio media vuelta y se marchó sin añadir palabra. La duquesa permaneció sola mucho tiempo después. El reloj marcó las horas con su sonido metálico. Afuera, el viento comenzaba a levantar polvo sobre los caminos. Por un instante, se vio reflejada en el cristal. Una mujer envejecida por su propio poder, rodeada de riquezas que ya no significaban nada. Y aunque su mente seguía buscando estrategias, una parte de ella comprendía que su tiempo se agotaba. En el molino, el ambiente era distinto. La calma había vuelto, aunque todos sabían que era solo temporal. Adriana escribía una carta dirigida al notario, adjuntando las pruebas que demostrarían la falsedad de las acusaciones. José Luis, agotado, dormía por primera vez en días, con la cabeza recostada sobre la mesa. Rafael, sentado junto a la ventana, vigilaba el horizonte. Sentía que la paz del momento era apenas un respiro antes de la siguiente batalla. A medianoche, un golpe de viento abrió de golpe la puerta del molino. Un mensajero llegó con un sobre sellado con el emblema de los Gálvez de Aguirre. Contenía una citación. Al día siguiente, ambos debían presentarse en la casa grande para dar explicaciones ante la duquesa. El tono del escrito no dejaba espacio a dudas. Era una trampa disfrazada de conciliación. Aún así, ninguno dudó. Decidieron ir. Era el momento de ponerle nombre a la verdad frente a todos. El amanecer siguiente fue distinto a cualquier otro. El cielo se cubrió de nubes rojas, como si presagiara el desenlace. Rafael acompañó a Adriana y José Luis hasta el portón principal. Los criados los observaban desde lejos, algunos con miedo, otros con respeto. En el gran salón, Victoria los esperaba de pie, con el rostro frío y una serenidad forzada. Todo estaba dispuesto como para una ceremonia. José Luis fue el primero en hablar. Con voz clara, presentó los documentos, explicó las cuentas, mencionó los nombres de los testigos. Adriana añadió las cartas firmadas por los trabajadores y el sello del notario que confirmaba la legalidad del pacto. El silencio que siguió fue absoluto. Victoria tomó los papeles sin mirarlos. Sabía que, en términos legales, no tenía salida. Pero en su mente, el poder no se perdía con pruebas, sino con miedo. Y el miedo aún podía imponerse. Entonces, con un gesto teatral, arrojó los documentos sobre la mesa y dijo que aquel pacto nunca debió existir, porque había sido concebido desde la desobediencia. Que en Valle Salvaje, quien se atreviera a desafiar su autoridad, aunque tuviera razón, estaba condenado a caer. Nadie respondió. Rafael la observó con una mezcla de compasión y repulsión. Comprendió que aquella mujer ya no podía cambiar, que su tiranía no era un capricho, sino su manera de existir. Cuando Adriana y José Luis se marcharon, el eco de sus pasos resonó por los pasillos como una despedida. Victoria los vio alejarse, convencida de haberlos destruido moralmente,
sin darse cuenta de que en realidad había firmado su propia soledad. Esa tarde, el molino se convirtió en refugio y símbolo. Los trabajadores comenzaron a llegar uno a uno, trayendo pan, víveres, palabras de apoyo. Habían decidido ponerse de su lado. La verdad, lentamente, encontraba su voz. Rafael, observando aquella escena, comprendió que algo nuevo estaba naciendo en el valle. Una conciencia que ya no podría ser callada. Mientras el sol caía, un trueno lejano resonó en las montañas. Era el anuncio de una tormenta. Adriana, de pie frente a la ventana, pensó que quizá el destino del valle no dependía de ganar o perder, sino de haber tenido el valor de enfrentarlo todo. Y mientras la oscuridad se extendía, José Luis encendió una lámpara sobre la mesa. Su luz, pequeña pero firme, iluminó los documentos que tantas veces habían querido borrar. Nadie habló, pero en el silencio compartido se sintió, por fin, algo parecido a la paz. La tormenta llegó al caer la noche, arrasando con todo lo que encontraba a su paso. Las nubes, gruesas y oscuras, se arremolinaban sobre el valle como un ejército de sombras. El viento golpeaba los ventanales de la casa grande con furia, y cada relámpago iluminaba, por un instante, el rostro de una Victoria sola, inmóvil frente a la ventana. Su reflejo se confundía con los destellos del rayo. A su alrededor, el lujo que había erigido durante años parecía un decorado vacío, un escenario sin público. La realidad había comenzado a desplazarla, y aunque su mente se negaba a aceptarlo, su corazón lo sabía, el poder ya no le pertenecía. En el molino, el ruido del trueno hacía vibrar las paredes. José Luis reforzaba las ventanas con tablones mientras Rafael cuidaba que los animales estuvieran a salvo. Adriana, en silencio, recogía los documentos en un cofre de madera. Cada papel representaba no solo una defensa, sino una historia que se negaba a ser borrada. Cuando el primer rayo cayó sobre los campos, todos comprendieron que aquella tormenta no era solo un fenómeno del cielo, era la representación exacta del caos que los envolvía. El viento levantó polvo y hojas, arrancó ramas, y el valle entero quedó envuelto en una penumbra de ruido y agua. En medio de la oscuridad, Adriana se acercó a la ventana. Observó la lluvia golpear con fuerza el cristal y pensó en su tía, sola en la casa, aferrada a un poder que ya no significaba nada. Por un instante, su compasión venció a la rabia. No deseaba su caída, solo deseaba que comprendiera. José Luis se sentó junto al fuego, agotado. Había pasado la vida entera sirviendo a los Gálvez de Aguirre, obedeciendo órdenes que a menudo contradecían su conciencia. Aquella noche, por primera vez, sentía que todo había tenido sentido. No por la victoria, sino por la dignidad. Miró a Rafael, que contemplaba el fuego en silencio, y comprendió que aquel muchacho, con toda su contradicción, representaba la esperanza del valle, el puente entre lo que había sido y lo que podría ser. Al amanecer, la tormenta había pasado, dejando tras de sí un silencio espeso y húmedo. El sol intentaba abrirse paso entre las nubes, iluminando los charcos y las ramas caídas. Los caminos estaban llenos de barro, pero también de señales de renacimiento. El aire olía a tierra viva. En la casa grande, el desastre era visible. Algunas tejas habían volado, las cortinas estaban empapadas y los candelabros caídos reflejaban el caos. En medio del desorden, Victoria se levantó lentamente. No pidió ayuda. Caminó descalza por el pasillo, sintiendo bajo sus pies el frío del mármol. Era la primera vez que su cuerpo le pesaba tanto. Cada paso resonaba como una confesión. En el gran espejo del vestíbulo se detuvo. El reflejo le devolvió la imagen de una mujer envejecida, con el cabello deshecho y los ojos hinchados por el insomnio. Intentó recomponerse, pero el espejo no mentía. Durante años había confundido el respeto con el miedo, el amor con la obediencia, la autoridad con la soledad. Ahora, frente a su propia imagen, comprendió que todo lo que había construido se había sostenido sobre un terreno tan inestable como ese cielo que acababa de romperse. En el molino, la calma también tenía un matiz de cansancio. Adriana preparaba una pequeña maleta. Había decidido regresar al pueblo, enfrentarse públicamente, limpiar su nombre ante las autoridades. José Luis, pese a su agotamiento, insistió en acompañarla. Rafael, sin decirlo, sabía que debía volver a la casa grande. Aún había cosas que cerrar, heridas que no podían curarse si él huía. El viaje hasta el pueblo fue largo y silencioso. Los caminos, cubiertos de barro, parecían resistirse a cada paso. Al llegar a la plaza principal, los vecinos los observaban con curiosidad. Algunos apartaban la mirada,
otros saludaban con un gesto tímido. Fue Pascual, el viejo jornalero, quien rompió el silencio. Se acercó y estrechó la mano de José Luis frente a todos. Aquel gesto bastó para revertir días de calumnias. Las palabras que siguieron fueron simples, pero suficientes. Este hombre nunca nos traicionó. La multitud, poco a poco, empezó a asentir. En cuestión de minutos, la mentira se desmoronó. Esa misma tarde, el notario publicó un comunicado oficial en el que confirmaba la legalidad del pacto y la integridad de las cuentas. José Luis fue restituido en su puesto y Adriana, libre de toda sospecha, recuperó su reputación. Sin embargo, ninguno de los dos celebró. La alegría era serena, contenida, como si supieran que lo que habían ganado no era una victoria, sino un cierre. Rafael regresó al anochecer. Encontró la casa grande en penumbra, con los sirvientes recogiendo los destrozos. Al entrar en el salón principal, vio a su madre Isabel sentada junto a la chimenea, en silencio. Ella le explicó que Victoria no había salido de su habitación en todo el día. Él subió las escaleras, deteniéndose frente a la puerta cerrada. No llamó, permaneció un largo rato allí, escuchando el leve crujir del fuego en la planta baja. En el fondo, comprendía que nada podría reparar lo que la ambición había roto. Cuando bajó, el aire en la casa se sentía distinto. Isabel, que durante años había sido cómplice silenciosa de las decisiones de la duquesa, lo miró con una mezcla de cansancio y alivio. Rafael se acercó, tomó su mano y le dijo que el tiempo de callar había terminado. Ella no respondió, pero sus ojos húmedos bastaron como confirmación. Por primera vez en mucho tiempo, la familia se sentía humana. Al día siguiente, la noticia de la restitución de José Luis y la rehabilitación de Adriana se extendió por todo el valle. En las colinas, los campesinos trabajaban con una energía distinta, conscientes de que algo había cambiado. Ya no era miedo lo que los movía, sino una esperanza discreta. El pacto, aquel documento que había provocado tanto dolor, se convirtió en un símbolo. Nadie hablaba de leyes ni de nobles, hablaban de justicia, de trabajo, de dignidad. En el molino, Adriana observaba los campos a través de la ventana abierta. El aire olía a hierba mojada y a comienzos nuevos. José Luis, a su lado, guardaba los papeles en un arcón que planeaba dejar en el archivo del pueblo. No necesitaban conservarlos, lo importante era que existieran. Rafael llegó poco después, empapado por la lluvia leve que aún caía. No hubo necesidad de explicaciones. Los tres se miraron en silencio, como si el tiempo se detuviera para permitirles entender que todo lo vivido los había transformado. En el horizonte, el sol se filtraba entre las nubes, tiñendo el cielo de un tono dorado. Rafael se acercó a Adriana. Ella no retrocedió. No fue una reconciliación romántica, sino algo más puro, la aceptación de que el amor, cuando sobrevive a la tempestad, ya no necesita promesas. José Luis los observó con una sonrisa tenue. Había aprendido que los finales no son justicia ni castigo, sino la calma que llega cuando uno deja de luchar contra lo inevitable. Esa noche, mientras el valle entero se preparaba para dormir, un silencio distinto envolvía la casa grande y el molino. Victoria, en su habitación, repasaba mentalmente los últimos días. Afuera, el viento había cesado. Por primera vez en su vida, no tenía a nadie a quien dar órdenes, ni un plan que ejecutar. Se acercó al tocador, tomó la vieja fotografía de su hermana Inés y la sostuvo largo rato. En ese gesto, se dibujaba la nostalgia de una mujer que había querido poseer el mundo y había terminado perdiéndolo todo. Dejó la foto sobre la mesa y se sentó junto a la ventana abierta. La brisa entró, ligera, moviendo las cortinas. En sus ojos, cansados pero lúcidos, brilló una comprensión tardía. El poder se sostiene mientras alguien cree en él. Y ya nadie creía. En el molino, José Luis escribió unas líneas en su cuaderno. No era un informe, sino una reflexión. Decía que la tierra tiene memoria, que guarda las huellas de los hombres que la trabajan con justicia y también las de aquellos que la oprimen. Decía que Valle Salvaje, algún día, recordaría más a los que resistieron que a los que mandaron. Cerró el cuaderno y lo colocó junto al fuego. Adriana, desde la puerta, lo observó. No necesitó preguntar qué escribía. Lo sabía, en el fondo, comprendía que el valle nunca volvería a ser el mismo. Había pagado un precio alto, pero había aprendido que la libertad no se conquista con gestos grandilocuentes, sino con pequeñas decisiones cotidianas, con la verdad dicha a pesar del miedo. Rafael se unió a ellos poco después. Los tres compartieron una última cena sencilla, sin brindis ni discursos. Afuera,
El viento jugaba con las ramas, y en la distancia, las luces de la casa grande brillaban débiles, como estrellas que se apagan. Nadie lo dijo, pero todos sintieron que esa era la verdadera victoria, haber devuelto humanidad a un lugar que durante años solo había conocido el peso del orgullo. Al final de la noche, José Luis salió al patio. El cielo estaba despejado, y las estrellas, nítidas, parecían más cercanas. Cerró los ojos un momento y respiró. Había servido toda su vida a otros, pero aquella era la primera vez que se sentía dueño de su propio destino. Adriana se acercó y lo acompañó en silencio. A lo lejos, Rafael miraba hacia las colinas, donde el amanecer empezaba a insinuarse. El futuro del valle seguía siendo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los tres lo temía. Cuando el primer rayo de sol se filtró entre las montañas, iluminó las paredes del molino y, a través de ellas, el rostro de Adriana. En sus ojos se reflejaba la certeza de que el pasado, con todo su dolor, había quedado atrás. El pacto ya no era un papel, sino una historia viva, la de tres almas que eligieron la verdad por encima del poder. El valle respiró, las campanas repicaron a lo lejos, no por una misa ni por una boda, sino por el amanecer. Y en ese sonido, leve y constante, se anunció el inicio de una nueva etapa para todos.